han hecho son asesinos feroces, Claro. de lesa humanidad. Bueno, ahí podíamos escuchar a Estela de Carlotto, la marcha para hoy a las 6 de la tarde, el fallo de la Corte del 2x1. Nos visita Gabriel Solano, es referente del Partido Obrero. Gabriel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, lo hablábamos con nuestros compañeros, Roberto Damoriana, Gabriela Di Chiaro, de este fallo de la Corte, ¿no es cierto? Muy polémico, por cierto. Yo creo que es un fallo de la Corte que, a pesar de lo que se votó ayer en el Congreso, tenemos que tener claro que fue redactado de la Casa Rosada. No hay dudas de esto. Todos los antecedentes políticos lo marcan. Este gobierno asumió diciendo que no había 30.000 desaparecidos. Macri mismo hablaba de la guerra sucia, recordando la teoría de los dos demonios. Luego, funcionarios muy importantes de su gobierno, como Lo Pérfido, Gómez Centurión, se pronunciaron también en ese sentido. Y ocurrieron hechos inmediatamente previos al fallo de la Corte que también marcan el sentido político. Por un lado, el pronunciamiento de la Iglesia a favor de la reconciliación con los genocidas. Y por último, y esto le quiero dar mucha importancia, el viaje de Macri a Estados Unidos, donde se entrevistó con Trump. Y al entrevistarse con Trump, lo que hizo fue pactar la compra de armas de Argentina a Estados Unidos para un rearme de las Fuerzas Armadas. Y eso creo que es un punto fundamental. Entonces, el gobierno estuvo detrás de este fallo, no hay ninguna duda. Ahora bien, cuando se produjo el repudio popular, que es creciente, y hoy se va a ver en la cantidad de gente que se reúne en Plaza de Mayo, que va a ser multitudinario, y no solo en Plaza de Mayo, va a ocurrir en todas las plazas del país, el gobierno empezó a maniobrar. Primero los funcionarios dijeron que la justicia era independiente, entonces Bueno, no podían opinar. Eso es lo que dicen del gobierno, Gabriel, que la justicia es independiente. Claro, pero es interesante porque cuando pasan otras cosas no lo dicen. Por ejemplo, cuando el gremio bancario consiguió una paritaria de determinado porcentaje que al gobierno no le parecía, recurrieron a la justicia y pidieron la remoción de los jueces que admitieron esa paritaria. Es decir, que cuando al gobierno le conviene, la justicia es independiente. Cuando no le conviene, pide la remoción de los jueces que fallan en el sentido contrario a su deseo, a sus intereses. Entonces, la justicia independiente es un verso. Aparte, recordemos lo siguiente, los dos jueces, 3 votaron en la Corte este fallo infame, un fallo de la impunidad. 2 de estos jueces quisieron ser nombrados por decreto por el gobierno cuando Macri asumió. También se produjo un repudio político y Macri tuvo que retroceder, fue al Senado y en el Senado contó con la venia, esto lo tiene que saber la audiencia, contó con la venia de la mayoría del Senado, de los senadores del Frente para la Victoria, de Massa, que también acompañaron esta votación. De manera tal que estos jueces tienen este acuerdo. Y otra jueza, Hilton, que en su momento había votado de manera distinta y había planteado hace años atrás en contra del 2x1 a los genocidas, ahora cambia de voto porque el gobierno le permite continuar en su cargo a pesar de haber cumplido 75 años, que es la edad máxima por la cual un miembro de la Corte puede estar ahí, si no tiene que jubilarse. Así que se ha pactado una mayoría en la Corte Suprema para modificar una política y tratar de recuperar, por un lado, a los genocidas en libertad, como parte de la recuperación de las Fuerzas Armadas en la política interna. Por eso yo quiero darle importancia a la visita de Macri a Estados Unidos, porque fue lo que se pactó. Detrás de lo que se llama habitualmente la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, sabemos muy bien que Estados Unidos apadrina que las Fuerzas Armadas en los países de América Latina tengan clara participación política. ¿Van a acompañar hoy a la marcha? Sí, por supuesto. Por supuesto, vamos a ir a una marcha que va a ser multitudinaria. Vamos a ir con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que tenía convocado una marcha previamente contra la represión, porque sabemos que en Argentina este cuadro de impunidad de los genocidas va acompañado de una fuerte represión, encabezada por Patricia Bullrich, pero que pasa también en las provincias. Y hoy vamos a ir con una columna independiente, así lo hemos definido, porque vamos a denunciar este fallo, pero vamos a mostrar también que no somos partidarios de las leyes antiterroristas votadas por el gobierno pasado, ni por los Milani, que son los antecedentes que tenemos para mostrar que esto no es un rayo en el cielo sereno, sino que es una política que se sigue hace mucho tiempo en Argentina. Bien, Roberto Damoriana. Bueno, realmente no es el primer fallo que se dicta en favor del 2x1. Ya el juez Lijó había emitido un fallo que fue confirmado por la Sala Segunda, pero ¿qué pasó en ese momento? Cuando llegó a la Corte, la apelación dijeron que no correspondía porque no
no correspondía intervenir a la Corte porque apelaron al 280 del Código Procesal, por eso que no sucedió lo que tenía que haber sucedido. Cuando acá relatamos el fallo este que había salido, yo lo primero que dije, ahora se viene una catarata en serio, porque iba a venir una catarata de pedidos de aplicación del 2x1. ¿Es legal el 2x1? Sí, era legal en su momento porque no se había derogado. ¿Es legal para delitos de lesa humanidad? No. Evidentemente no es legal delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no pueden ser beneficiados por este tipo de leyes. ¿Qué hizo la Corte con esta mayoría automática que se ha formado? Tomó, en vez de haberse excusado y no emitir opinión, porque realmente es apelable el rechazo que tenía, no era apelable. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el fallo, podía haberse desligado y decir, no, señores, esto no es cuestión federal para ser tratado realmente por el máximo tribunal de la República Argentina. No lo hizo y realmente no sé si habrán tenido directivas de la Casa Rosada, no sé si habrá tenido directivas, de acuerdo a lo que dice Carrió, la justicia independiente. Pero Carrió... Claro, de acuerdo a lo que dice Carrió, que vos sabés que es muy ambivalente, mira, Gabriel. y el tema de Lorenzetti con ella... Me gustaría quiero rescatar algo que acá se dijo, del fallo del 2013. El fallo del 2013. Porque en 2013 la Corte tenía que haber rechazado el 2x1. No se quiso jugar. No, por eso digo, insisto, no tendría que haber rechazado y no lo hizo. Porque no era tratable. Sí, pero ¿qué pasó? Pero el 2x1 se aplicó. Se aplicó, así que Simón, sí. El beneficio al genocida existió. Sí, claro. Y la Corte se excusó cuando tendría que haber intervenido. Ahora, lo de Carrió... Pero el caso es muy distinto a este, porque ahí sí había estado detenido. Claro, bueno. Ahí es otro tema. Acá la arbitrariedad es total, porque para que se entienda bien, el 2x1 fue concebido con otra finalidad. Era que había una superpoblación carcelaria de presos que no tenían condena. Exacto. Y había una compensación por estar presos sin condena firme. También está mal eso, ¿eh? Está bien. Por supuesto, yo fui una de las personas que está con mal. Pérez dijimos basta de aplicación del 2x1 porque están saliendo... Está bien, pero está mal dos cosas. Estaba mal que haya gente que salga por el 2x1 y estaba mal que haya presos sin condena firme. Pedirle juicio político a los jueces que no sacaban la condena. Estaban las dos Pero cosas. ojo que, bienvenido Gabriel al programa. Sí, por supuesto, bienvenido. Muy bueno tu aporte. Déjenme que les comente acerca del fallo del precedente jurisprudencial que nos deja el fallo Simón, al que se referían recién, porque también forma parte de este pedido de juicio político a Rosenkrantz, a Hayton de Nolasco en el día de hoy. Habla del precedente jurisprudencial dado en la causa Simón del año 2005, donde la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y se validó la constitucionalidad de la 25.779, por la cual el Congreso Nacional dispuso la nulidad absoluta e insanable de ambas normas de impunidad. En ese momento es cuando vos contabas recién de Hayton de Nolasco, donde con su voto estableció que era un imperativo impedir, por tanto, que pueda invocarse la ultraactividad de la ley penal más benigna o eventualmente la cosa juzgada. Es cuando entonces Hayton de Nolasco vota por la negativa de esta prerrogativa. Vos sabés que también todo este repudio generalizado fue avalado por la mayoría de la justicia, realmente, que dijeron, no, esto no lo vamos a aplicar. O sea que los tribunales también, o sea, los tribunales superiores, los tribunales inferiores federales de todo el país, dijeron, no, esto no lo vamos a aplicar, Es que lo aparte vamos a está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el no, Pacto de San José de Costa Rica que así lo establece. Hagamos una aclaración. Los tribunales inferiores pueden decir no aplicarlo, pero por la apelación a la justicia... ¿Si llegaba a la Corte? Claro. Por eso, finalmente llega a la Corte, y la Corte ya sentó jurisprudencia al respecto. Ojo, la Corte también lo que puede hacer en este caso, que sigan las causas, que sigan llegando y declarar inconstitucionalidad esta ley que ahora se está tratando en el Senado y calculo que no es posible porque ninguna ley puede estar por encima de la Constitución Nacional dentro del marco de su de esta ley. A ver, ¿qué hicimos nosotros ayer en el Congreso? Para que se entienda bien. Nosotros tenemos un proyecto de juicio político a los 3 jueces que votaron de este modo. Y nos parece muy importante avanzar de este modo, porque la ley que se votó ayer no garantiza que los genocidas no recuperen la libertad con el beneficio de los pueblos. No lo garantiza. Primero porque la Corte sentó jurisprudencia para aplicar la ley más benigna. Exacto. Por lo tanto, sigue existiendo una ley más benigna durante ese periodo de tiempo. ¿Y sabés por qué la ley más benigna es así de benigna para los genocidas? Porque tiene la palabra siempre. Simplemente por esa palabra, porque dice que la ley más benigna siempre debe ser aplicable y no dice que no para los delitos aberrantes de lesa humanidad. En este caso que se otorgó beneficio y para otros casos los genocidas no estuvieron en prisión
durante el Ahí está el periodo, tema. que la ley estuvo O sea, que no vigente. estuvieron privados de su libertad. ¿Por qué no? Porque esa es la aplicación del 2 por 1, para para que que la gente Gabriel, entienda. Para Gabriel, que la gente a entienda. ver, Para que una primera cosa, Claro, pero como para que la durante gente el entienda cómo se 94, aplica Sí. el 2 por 1, Gaby. Claro. Es cuando se cumplen 2 años de prisión preventiva, de Sí, cualquier delito. exactamente. A partir del año, de los 2 años, de los 24 meses, a partir de ese momento se cuenta por cada día de detención El doble. El doble. Por eso que la gente muchas Pero veces en no delitos entiende. comunes. No, pero todo tipo de a delito ver, no establece. Vamos a parte. En ese periodo de tiempo no había genocida de la dictadura presos, porque había estado previamente las leyes de impunidad, punto final, obediencia de vida Obediencia e de punto indulto, final. y se va a anular recién en el año 2004. Exacto. Los juicios que llevan a los genocidas a prisión son posteriores a la anulación de la ley. Por eso, nunca estuvieron Nunca detenidos, estuvieron. la mayoría Lo de que los casos. La interpretación de los jueces es totalmente capciosa. Se le aplica el beneficio por un tema que ellos no tuvieron, el perjuicio. El perjuicio es estar preso sin condena. Claro. Se le aplica el beneficio sin haber tenido el perjuicio. Es una interpretación capciosa. Por eso mismo, el bloque del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en el Congreso reclamó el juicio político. Y al no votarlo ayer el Congreso y limitarse a votar esta ley, parecía que el tema se resolvió, pero no se resolvió. No, el tema del juicio político se resuelve en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Absolutamente. Ahí, No, ahí pero- es el lugar donde no, va a que decir, quiero decir- si hace lugar a un... Claro. Imagino que ustedes lo habrán, algún diputado de izquierda, lo habrá, por supuesto, puesto por mesa de entrada. ¿Pero por qué es esto? Porque sabemos que la maniobra del gobierno consiste en lo siguiente. La Corte actuó bien, lo dijo Carrió, solo que tenía un instrumento jurídico inadecuado. Ahora que modificamos la ley, van a tener un instrumento político adecuado. Mentira. Con el instrumento jurídico que tenían, no podían liberar a un genocida. Por eso es correcto nuestro pedido de juicio político y por eso Carrió, y acá quiero ser contundente y me hago cargo de lo que digo, Carrió está encubriendo a los genocidas y Carrió está encubriendo a lo que libera a los genocidas. Es muy Sí, pero fuerte, ojo, Gabriel, lo que pero decís. ojo ¿eh? que Una Carrió- denuncia fuerte, lo que decís. Pero es así. No. Carrió, completamente así. estoy en desacuerdo, porque Carrió habló ayer de lo que había presentado positivismo Maqueda, penal, claro. del positivismo penal de Maqueda, Exacto. donde se dice que los genocidas deben tener un juicio por la perpetración de sus hechos, porque aparte son delitos que prosiguen, por supuesto. Pero yo Porque escuché toda la intervención todo de lo que Carrió, sea- Primero habló a Yo favor también, de yo también. a favor de la El prisión genocidio y domiciliaria. el lesa humanidad por el Pacto de San José de Costa Rica y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son delitos imprescriptibles, con lo cual lo que diga Carrió poco importa en ese sentido por el positivismo de Maqueda. Mismo Maqueda lo que había sostenido es que los represores tienen que estar presos en el marco de la utilización de la Constitución Nacional y de las leyes reglamentarias y el asentamiento de jurisprudencia. Ahora, lo que también decía Carrió es que no tenía que ver con el humanismo y que algunos genocidas tenían que estar con prisión domiciliaria porque las cárceles no tenían la adecuación para ciertas enfermedades por el nivel de edad que tenían los genocidas. Entonces, lo que pide Carrió es lo mismo que pide la Iglesia, que de esta manera lo que se haga Bueno, es pero el tema el el tema de arresto entendimiento domiciliario, en este no, nunca no. más el, el tema de entendimiento arresto de domiciliario ambos se está dos dando, víctimas. El tema de arresto domiciliario cuando hay Por cuestiones supuesto. de enfermedades El graves. se el está TOF 1 dando, de La Plata, Pero- de hecho, ha tenido Sí. con Rosansky 4 prisiones domiciliarias, uno de un genocida Pero- de Perdón, verdad. perdón. Relación de Quiero preguntarle a Gabriel, que estuvo ayer en Diputados, digo, ¿sorprendió el fallo a favor de Olmedo? ¿El único fallo? No, ¿El bueno, único Olmedo voto? es un... El voto. Olmedo, ¿cómo definirlo? Hay que encontrar el adjetivo adecuado. Creo que está armando un personaje de sí mismo, pero Olmedo, antes que nada, es un aliado de Macri. Hasta usa el amarillo. Se habrá querido diferenciar para caer simpático a la derecha ultramontana de este país y nada más. Pero no me quiero detener en Olmedo, acá el problema es Macri, no Olmedo. Aquí el problema es la justicia, Olmedo es un Gabriel. Bueno, ya se personaje votó en aislado. diputados, Es, ¿no? es minimizar a la justicia, el decir que el problema es Macri, o decir que No, todo salió de también la Casa justicia, Rosada. no, primero, a ver, no seamos ingenuos. ¿Vos La creés ca- que va a la- haber juicio político para no va a haber, Luis? no va a haber juicio porque no tienen- político porque ni Macri, ni Carrió, ni los senadores del PJ que votaron por estos jueces el año pasado están interesados en ello, en primer lugar. Pero no es que no va a haber juicio político porque no corresponda. No, no Yo va a haber creo- juicio porque no van a conseguir la mayoría. Lógico. Yo no respeto el Estado de Es Derecho. ¿no? absolutamente- Si no se consigue los votos Aparte, necesarios. tres de los Muchachos, 5. ¿qué Imagínate diferencia que me hace con revolución pensar? la Lo de justicia de la Gabriel, Argentina. lo de Pero Carrió vamos a quiero- explicarle a la sí. gente, porque este programa se emite en todo el país y nosotros le tenemos que llevar a Doña Rosa para que lo entienda. Si Sí, no, sí, se por arma una supuesto. ensalada y Simplifiquemos. culpamos al gobierno. Digo, acá falló la Corte. La Corte falló a favor del 2x1. Entonces, y el gobierno dice que hay una justicia independiente. Entonces, nosotros le estamos pidiendo juicio político a esos camaristas que fallaron en contra del 2x1. Entonces,
seamos prudentes a la hora de abrir un juicio de valor, porque tenemos que dejar que la justicia en nuestro país, de una vez por todas, sea seria y responsable. No, Todavía Es que esa es no la se abrió. complicación. pero no confundamos una cosa. El mecanismo de juicio político es una institución de la propia Constitución. Y por lo tanto le corresponde al Congreso, que nomina en acuerdo con el Poder Ejecutivo los miembros de la Corte, juzgar su actuación. No va en contra de la justicia independiente del juicio político, porque la justicia es independiente en la medida que cumpla la legislación vigente. Si en cambio la viola para beneficiar a los genocidas, corresponde que el Congreso se haga cargo por haber nombrado a esos jueces y los aparte de sus funciones. Perdón, No confundamos. perdón. Ahora, Bueno, vamos a hablar Bueno, de eso es esto. una ilusión. No, pero- Eso es una no, no, ilusión. yo no digo que lo Vamos vas a a hablar de hacer. Déjame escuchar Eso a es una Roberto ilusión. Damorian. A ver, por Vamos a hablar favor, que de te derecho compete. político. A ver, O por sea, favor. se los puede juzgar por una decisión, un fallo judicial, es delito primero. Es prevaricato. Eso lo va a tener que decidir quién. La justicia. Rafecas. Eso seguro. Eso por un lado para ver si realmente es delito o no es delito, de acuerdo a la imputación que le hizo Marijuán. Todavía no están imputados de delito, todavía no están ni siquiera indagados, ni siquiera se avisora que la causa judicial pueda avanzar. Eso por un lado. Después, por el otro lado, acá tenemos un Senado, tenemos una Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que llevar el proyecto de juicio político a las 3 personas, Sí. en donde en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados. Ahí se va a tener que tratar en comisión y hay que ver si la comisión dice hay elementos suficientes para llevarlos a un enjuiciamiento. Recordemos que en el caso de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados actúa como fiscal, o sea, como acusador. Y el Senado juzga. exacto. Y si Exactamente. querés, podemos ser puntuales en esta acta de resolución, lo que Sí. pide la Cámara de Diputados, que es lo que se está tratando en este momento en Senado. Ahora, y dice, están la trabajando Cámara de en vivo, Diputados, la Nación resuelve promover juicio político contra los doctores Elena Hayton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, por la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública y crímenes comunes, al disponer la conmutación y morigeración de la pena impuesta al represor Luis Muiña, autor penalmente responsable de la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de terrorismo de Estado. Todo ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes Bueno, de la de la Constitución Recordemos que es Nacional. interesante el punto de lo que está leyendo Gabriela, pero también interesante lo que dice el doctor Roberto Damorian. A ver si en el Senado van a hacer claro, lugar a esto, el ¿no? diputado se hace de fiscal de todo esto, entonces habrá que ver cómo sigue Claro, todo esto, cómo, ¿no? cómo se llega adelante, si se va a hacer lugar o no. Yo tenía en cuenta igual una cosa, el prevaricato lo investiga la justicia y ve si hay un delito. Ahora, el nombramiento de jueces es un acontecimiento de orden político, por eso pasa por el Congreso Nacional. En el caso de la Corte Suprema, claro. En el caso de la Corte Suprema. Por lo tanto, y esto es importante, por lo tanto, el Congreso no puede delegar en la justicia algo que le corresponde por derecho propio. No puede decir que hasta que la justicia no determine si No, entiende es que hay delito o no, independiente. es independiente. Es independiente. Por eso el Partido Obrero y el Frente de Izquierda reclama el juicio político, porque lo que está ocurriendo... Pero recordemos esto- que acá fue pero, todos los pero, mira, partidos, no digamos únicamente el Partido Obrero, No, la no, Frente de no, Izquierda, no, no. no. Acá fue el grupo No, digo, casi a ver, unánime fue de no, los diputados que han votado la ley, para... la ley, pero pero no he pedido juicio político. Pero no he pedido juicio Sí, el político. pedido de juicio político sí, porque salió por ley. Claro. O sea, no, el pedido de juicio Es este. político salió por ley. Acá tenés la ley. Vamos a ver cómo Acá votan, tenés la vamos a ver ley. cómo votan Y en la acá tenés comisión. el proyecto pero de ya ley. está. Queremos Ya ver está el cómo se proyecto vota de la, ley. queremos El ver cómo se proyecto vota de la ley comisión. cuando dice Bueno, pero que ya lo tenemos. Vamos la a ley ver. 24390 no es aplicable a conductas Por eso. delictivas que hayan implicado grandes violaciones a Yo los lo que quiero derechos decir es lo humanos. siguiente, ustedes me invitan al próximo programa Sí. y vamos a ver si el Senado, donde están los mismos los mismos bloques políticos que en diputados, y hago acá Sí, uso seguro. una palabra que no me gusta, pero no me sale otra, el desafío, buscaría otra palabra, pero disculpe que no la encuentro, a ver si el Senado vota en conformidad con el Bueno, juicio bueno, político. pero ahora vamos si a no ver lo, si- Es si que no no, lo es hace, posible que el Senado no ¿Cómo? vote en conformidad. No, no es posible. posible que el Senado no vote en Porque conformidad. después tienen que resolver, tienen que dictar una sentencia. Por Sí, sí claro, o por bueno, no, ¿eh? lo que estoy diciendo ahora es si el Senado realmente al momento de juzgar va a tener, porque los elementos sobran. Acá no hay un problema jurídico. Lo que se votó... Es un problema jurídico. Lo que, no, no, pero A que- ver si el pero que problema no, jurídico no, se va a no, dar. Lo Es que un se problema, no votó... es un problema si se jurídico, si es aplica delito o no es delito, el fallo 2 si hubo mal desempeño o no. El fallo del 2 Ese es el 2 por 1 a los definitiva. genocidas establece la posibilidad de una amnistía que abarca más genocidas que lo que fue el indulto de Menem. El Diario de la Nación, que es el mayor defensor de los genocidas de este país, digámoslo con todas las palabras así, es la tribuna de los genocidas, no hay editorial, no hay semana que no sea una editorial a favor de los genocidas, estima que serían 260 los genocidas que se podrían beneficiar, entre ellos Astiz,
Tigre Acosta, el Tigre Spies. Acosta, Viñón, Todos, es decir, gente que realmente es el emblema de la represión bajo la Bueno, dictadura del incluso terrorismo de Echecolás. Estado. De un ¿cierto? pasado, perdón, Gabriel, para ir cerrando esto, de un pasado nefasto que no queremos volver ni recordarlo. Un pasado Pero nefasto. se quiere Bueno, liberar a los genocidas y la reconciliación de la Iglesia es prácticamente una autoamnistía de la Iglesia. Gabriel. Porque la Iglesia no abrió sus propios archivos para mostrarle a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado dónde están los desaparecidos. Yo tuve ayer una conferencia de prensa con Sí. Nueva Cortiñas y ella reclamó, por no sé cuánta vez, que la Iglesia tiene que abrir sus archivos y todavía no ocurrió. Gabriel, nada, quiero agradecerte y por supuesto te vamos a volver a invitar. Gracias por haber venido. Gracias. Bien, nosotros nos vamos rápidamente, programa intenso tenemos hoy, con mucha información. Nos vamos a ir a una breve pausa. Esta es la primera. No se mueve la pantalla hasta las 2 de la tarde. Estamos de 10 a 15 en el entrega. Ya venimos, dale. Es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes